conocer una nueva iniciativa, un nuevo libro pensado para niños de entre 9 y 11 años, para cuarto y quinto grado, para que conozcan un poquito más sobre nuestra hermosísima provincia. Cordobés soy, de la licenciada Paz Casas Nóblega, difusora histórica de todo lo inherente a Córdoba, la Córdoba de la Argentina y las otras Córdobas. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, primer producto destinado a niños. Primer producto destinado a niños, en realidad sí comenzamos con uno de los productos con la editorial, con Hermanamientos de Editora, que es un blog de literatura de cordobeses, en donde hay más de 250 autores relevados y los colegios suelen utilizar ese material complementario, pero nos parecía que faltaba algo específico para niños, porque de Córdoba hemos escrito mucho de Córdoba, mucho de las otras Córdobas del mundo, pero faltaba un material específico para los niños. ¿Cómo le explicamos la historia de Córdoba a los niños de una manera que no sea aburrida, que sea entretenida, que tenga muchas ilustraciones, que tenga espacios para colorear, que tenga un espacio para reflexionar? Porque a lo largo de toda esta trayectoria de la historia de Córdoba, de estos últimos 500 años, que vamos a ir contando y desarrollando, ellos tienen espacios para ir pensando qué fuimos y cómo somos. Y entonces al final de esta propuesta hay un espacio para que ellos puedan escribir cómo somos los cordobeses, con quién nos representamos. ¿Nos representamos con Talleres, con Belgrano? ¿Nos representamos con el mate y peperina, con el fernet, con el choripán, con el asado? Entonces, ¿quiénes somos estos cordobeses? ¿De dónde venimos? Nuestras raíces históricas, originarias, luego españolas, luego la organización nacional del país, constituirnos como un país, tener nuestros propios presidentes, gobernadores, llegar a una constitución y llegar luego después a una ola inmigratoria en donde seguramente en todas nuestras familias tenemos algún inmigrante español, italiano que vino y entonces conocemos alguna comida tradicional, alguna música tradicional. Bueno, los cordobeses somos todo eso y contarlo en pocas palabras basados en un libro de historia escrito por historiadores, pero a través de un mensaje claro, didáctico, bien ilustrado. Diego Villa fue el encargado de ilustrar. Bueno, fundamental eso, y pensaba, además de difusora, periodista, escritora, sos mamá de dos pequeños de la misma edad, ¿no? Cuando pensamos en los destinatarios de este libro. ¿Cuál es la estrategia para que los más peques se enganchen? ¿Qué has debido incorporar para que ese receptor del libro se enganche efectivamente con toda tu propuesta? Efectivamente, con las ilustraciones, con el relato. Bueno, la presentación se va a hacer el próximo viernes y también vamos a incorporar algunos sonidos, algunas palabras como chingonas, algunos sonidos de estos caballos que llegaron a América y que las comunidades originarias no las conocían, algunos sonidos de músicas, porque también nosotros tenemos una descendencia afro. Entonces, ¿cuáles son los sonidos? ¿Cómo se fue formando la música en Córdoba? Todos esos elementos van a hacer que en una casa histórica colonial, la más antigua que tenemos en Córdoba, se pueda presentar la historia de Córdoba. Entonces, los niños, en el marco del Festival de Teatro para las Infancias, que se va a desarrollar del 2 al 6 de octubre, por la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sancica es el organizador. Esto es una actividad pedagógica, pero en un marco, en un escenario histórico, en una casona antigua. Le va a dar muchísimo realismo, ¿no? Y pensaba, qué lindo para los docentes, para las seños en el cole, tener resumido en un libro todo, ¿no? Porque a veces tienen que ir a distintas fuentes para comunicar, para enseñar, y acá un resumen que implicó mucho trabajo, ¿no? Implicó mucho trabajo, mucha lectura del libro de historia, mucha consulta a historiadores, porque por supuesto que la información está validada por historiadores, quienes, bueno, dijeron qué sí ponemos, qué no ponemos, hay que explicar muchas cosas, hay que hacer marcos históricos nacionales, porque el anclaje, nosotros somos una provincia, pero tenemos una historia en común. Entonces, bueno, algunas partes que eran un poco tediosas de explicar, había que incorporarlas. Y también por ahí los manuales que se utilizan en cuarto o quinto grado son bastante más técnicos, con textos como muy largos, por ahí difíciles de desentrañar. Entonces, bueno, pensamos que esta propuesta podía ser algo entretenido, ameno, didáctico, que ellos puedan intervenir, puedan pintar, puedan escribir y a su vez puedan ver, porque la parte visual es súper importante. ¿Y cuál es el criterio? ¿Que se consume en el mismo día, que se plantee un trabajo especial en el aula o que sea un trabajo continuo de varios días dentro del proyecto educativo? ¿Cómo lo imaginaste? ¿Cómo te gustaría que se plasme en el aula? Y bueno, eso es algo que vamos a tener que trabajar en conjunto con las áreas de cultura y de educación. Este es un material complementario
no es pedagógico como los manuales tradicionales, pero sí me parece que es una lectura que se puede complementar perfectamente. Son 36 páginas, así que es algo que se puede leer en 2 o 3 encuentros y después hacer un trabajo también de qué es lo que me quedó de toda esta historia y a su vez cómo me reconozco yo como cordobés a partir de la historia que hemos vivido y que hemos transitado. Pensaba por otro lado, bueno, esta presentación que se va a dar en un lugar histórico, que le va a dar ese entorno de realidad y de viaje a la historia, viaje al pasado, en el colegio, y también pensaba, ¿no?, en aquellos tutores, aquellos papás, aquellos abuelos que aman la lectura y que les encanta difundir absolutamente todo. También está bueno tenerlo en la biblioteca de casa para transmitir ese amor por Córdoba, por donde vivimos, ¿no? Y explicar también algunos lugares que seguramente conocen, porque bueno, nuestra ciudad fundacional creada en la Plaza San Martín, muchos de nuestros hijos o niños conocen la catedral, conocen el Cabildo, conocen el Museo Marqués de Sobremonte, conocen la Manzana Jesuítica. Entonces también es una manera de poner en valor el patrimonio cultural que tenemos y contárselo de una manera entretenida para que ellos quieran ingresar a esos lugares y conocerlos. Bueno, me encantó la propuesta, es hermoso este libro, lo estuve hojeando en el corte. Mis pequeños de 9 y 11, Jeremías y Ramiro, son fanáticos de los libros, te voy a encargar uno. Así, antes de irse a dormir, leemos El Cordobés Soy, una propuesta muy, muy interesante. Felicitaciones por este trabajo, resumir la historia y plantearla de esta manera, con gráficos, con dibujos y de una manera sencilla, es un enorme trabajo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde se consigue? A través de mi página web, hermanamientosliterarioseditora.com, y bueno, y ya vamos a poner algunas librerías también para poder encontrarlo. Pero por lo pronto están todos invitados a la presentación el próximo viernes 4 de octubre a las 12 horas en el Museo Marqués de Sobremonte. Genial, muchas gracias. Paz Casas Noblega nos traen el Día de Córdoba, Cordobés Soy, para tener en casa, en la biblioteca, en el cole y siempre a mano. Hay más.